puede tener muchas otras consecuencias. Y epidemiológicamente, hoy a mí me preocupa mucho más lo que pasa en Paraguay. Acuérdate que en una etapa de pandemia nosotros tenemos una etapa de contención y una etapa de mitigación. Hace aproximadamente un año atrás, cuando teníamos todo cerrado, nosotros queríamos evitar que el virus entre. Pero hoy el virus está circulando. Independientemente al nombre de la ciudad que le pongamos, nosotros colaboramos con la mutación del virus cuanto más contagiados tenemos. Hasta hace pocas semanas yo escuchaba gente que decía, mejor más si ya me contagio y ya estoy libre. Yo creo que eso hoy cambia totalmente el panorama, porque nos perjudica individualmente, pero sobre todo colectivamente. Cuanto más contagios hay, más posibilidades de mutar el virus. Y menos eficiente absolutamente todos los esfuerzos, tanto nacionales, regionales como mundiales, que se hacen para enfrentar esta pandemia. Entonces, sintetizando a lo que me preguntas, Luis, hoy me preocupa mucho más lo que hacemos acá adentro, porque el virus ya está entre nosotros, e inclusive esas cepas tan temidas. Así que hoy, más que nunca, y es más vigente que nunca, permanecer con nuestras burbujas, quedarnos en nuestras casas, ya incorporando todo lo que hemos aprendido. Y en contrapartida también de ese aprendizaje, hoy la gente que viene a Paraguay, sobre todo por el aeropuerto interno, viene con un PCR negativo. De hecho, yo no vine acá con un PCR negativo. Entonces, hoy ese extranjero, ese paraguayo que vino, yo tengo prácticamente una seguridad que al menos en ese momento está ingresando con ese laboratorio, que no todo lo que estamos circulando por acá tenemos, y que podemos estar transportando el virus. Creo que, como te decía yo en algún momento, todos tenemos que comportarnos como si fuésemos COVID positivo. Y hoy eso es más vigente que nunca. Vamos a seguir hablando después de lo que es el riesgo hoy, ¿verdad? Y ese tema de la movilidad. Me gustaría, Ángeles, si puedes contarnos qué cosas se pueden y no se pueden hacer en este momento, a partir de ahora. Bueno, nosotros iniciamos en realidad el día viernes ya un pequeño refuerzo de los controles habituales. Hoy el paraguayo que quiera salir, ya sea por aeropuerto, sea por vía terrestre, tiene que tener alguna reserva o algún paquete comprado ya en el exterior. Eso se lo va a ir requiriendo a lo largo de la ruta o a lo largo del camino hasta llegar al aeropuerto, en los distintos retenes y mismo en el aeropuerto o en la salida. Hasta hoy nosotros hemos registrado el día viernes, que fue sorpresivo este control que hicimos reforzado, para decirlo así, porque siempre se están haciendo los controles. 111 paraguayos salieron ese día y todos manifestaron ir a las playas, ir a Bombiñas, otros decían ir a Camboriú, otros decían ir a Río, siendo que Río están cerradas sus playas, Camboriú están cerradas sus playas, no sé cómo está hoy Bombiñas. Al día siguiente, que fue el día de ayer, tuvimos 45 paraguayos que salieron, que ya fue bajando. Y hoy, el último reporte que tuve hasta las 9 de la mañana, eran 14 paraguayos que iban saliendo y se produjeron 17 rechazos, 7 prohibición de salida por el hecho de no tener la vacuna contra la fiebre amarilla, sobre todo. Como decía la doctora Adriana, el día de ayer, en un vuelo de Air Europa, llegaron 170 paraguayos. Muchos manifestaron que venían de visita a sus familiares, todos con los PCR negativos, y otros que ya venían a quedarse. O sea, el movimiento, digamos, es mínimo. El movimiento hoy es mínimo. Hoy en el Puente de la Amistad hubiésemos tenido 1.500 saliendo. En otro momento 400 tuvimos al principio, y hoy estamos hablando. Sí me sorprendió un poco y me asustó un poco el día viernes, porque dije, si el promedio es 111 o 150 se mantiene, en 10 días son 1.500. Pero esta tendencia a bajar vamos a ver recién el día martes, porque hasta el martes calculo que va a ser que van a empezar a salir. Y si se mantienen esos 14, 40, 30, está bastante controlado. Director Ángeles, ¿cómo es el tema del análisis o test que tienen que traer los que viajaron? Como usted decía, todos los que usted mencionó viajaron por ocio a Brasil. Si me hice yo hoy el estudio en Brasil y llego a Paraguay hoy de noche, ¿verdad? O sea, vengo a Paraguay, entrego. ¿Qué seguridad tengo yo de que en 2 días tenga los síntomas que efectivamente que contraje en Brasil? La doctora Adriana Amarilla te va a responder. Adriana, perdón. Sí, bueno, súper interesante tu pregunta, Pati, porque realmente son filtros. Eso que digo, no me voy a cansar de repetir, tenemos que comportarnos como si todos fuésemos COVID positivo.
Nada me asegura a mí. Yo puedo hacerme hoy el test. Ahora mismo me puedo ir a la Costanera, me hago el test, me sale negativo. Pero en el trayecto de la Costanera a alguna actividad, y hoy ya sabemos cuáles son las más riesgosas, realizo una de esas actividades, me contagio, en unos días voy a tener los síntomas. Puedo estar contagiando inclusive antes del pródromo de los síntomas o inclusive con los síntomas. Y ese PCR ya es viejo. O sea, ese PCR lo que me sirve es como un filtro para asegurarme que yo con síntomas no estoy ingresando o que no estoy ahí mismo siendo un foco de contagio, digamos. Es para minimizar y para crear ese filtro. Pero hoy yo te diría que yo no le recomendaría a nadie que se quede tranquilo, porque el virus está entre nosotros. O sea, yo me puedo ir, cometo un mínimo error, estoy con personas que inclusive no son extrañas, porque hoy el virus está entrando por los familiares, está entrando por los amigos, está entrando por los compañeros. Cuando nosotros nos relajamos, es ahí una oportunidad para que se desarrollen los brotes, ¿verdad? Entonces, creo que en eso tenemos que insistir, no caer en la falsa seguridad de un test sobre negativo. ese tema, nomás que ustedes, ¿por qué arriesgarnos entonces, doctora, directora Ángeles, a no cerrar la frontera? ¿Por qué hacemos lo contrario de lo que están haciendo los otros países? Por ejemplo, el ejemplo más claro, Argentina, que ya no permite los vuelos desde Brasil, por ejemplo. ¿Por qué nosotros somos diferentes a Argentina, por ejemplo? ¿Y Argentina cuántos números tiene de muertos y de contagios? Pero la población también es mucho más Claro, alta. pero con relación a la población y la misma nuestra, el porcentaje es muy superior. Y ellos están cerrados hace un año. Hace un año que ellos están cerrados abrieron creo que 2 meses para turismo. Y después volvieron a cerrar. Y sin embargo continúan en aumento sus contagios. Por lo que, no quiero hablar como epidemióloga, pero tanto tiempo estuvimos con la doctora Adriana y con el doctor Sequera que obviamente es por la circulación. Y al anterior, Adri, quiero terminar, al anterior, a lo que decía la doctora Adriana, hablamos y tenemos un seguimiento y una trazabilidad justamente de lo que decía la doctora. Aquellos que llegaron con un negativo, nosotros tenemos esa lista de pasajeros y paraguayos que ingresaron y extranjeros que ingresaron, que al dar positivo en unos días, 10 días, 15 días, ahí nosotros sabemos que esos ingresaron, pero ingresaron negativo. Entonces ya se convirtieron en un positivo dentro del país posterior a su llegada, mucho posterior a su llegada, y tenemos un montón de casos. Eso me gustaría, y después lo hablaría con el doctor Francisco López, que es con quien trabajamos siempre, de hacer un poco una estadística y pasar un poco en la prensa eso. Eso hay que pasar y mostrar, porque esos números son los que tenemos que mostrar. Claro, pero, ¿cuántos ingresaron? Lo que preocupa, yo entiendo perfectamente las razones que ustedes plantean, pero que lo que preocupa es que no se desestimule la ida al Brasil, no se limite la ida al Brasil y sea de una libertad absoluta. Eso es lo que no logramos entender por el riesgo que representa. Entendemos los números de que son pocos los contagios, llegan pocos contagiados, pero el riesgo es gigantesco. No, ahí discúlpame que tremendamente diciendo contigo, el riesgo no es tan elevado. Nosotros tenemos gente que en una misma reunión social se contagiaron y están en camas. El porcentaje de personas que vino es menos del 1%, 0 punto algo. O sea, realmente a mí no me tiene hoy que preocupar el extranjero o el paraguayo, ese que está viniendo, ese que me invita a un asadito, ese encuentro clandestino, esa fiesta clandestina, el jolgorio, el ocio, el entretenimiento, los eventos. Es ahí donde lastimosamente se dan estos números y que, quieras o no, es un poco el reflejo de lo que nos pasó. Yo les pasé un gráfico donde ustedes pueden ver el número de fallecidos desde que comenzó esta gestión de la pandemia hasta ahora. Si bien seguimos nosotros digamos que como uno de los que mejores maneja la pandemia en cuanto a número de casos y a número de fallecidos, eso creció estrepitosamente. Y eso es un reflejo de lo que fue pasando también con la liberación y es un poco la consecuencia de la reactivación y la reanudación económica. Ahí se puede ver perfectamente los números y eso no es una estadística que lo hicimos nosotros, ni el doctor Sequera, ni acá, es del Johns Hopkins. Y creo que es una evidencia demasiado sostenible y defendible para demostrar de por qué existen ciertos sectores que representan un mayor riesgo que no. Y ahí no figura ni acá ni en ninguna otra parte en la evidencia científica el tema de los aeropuertos. Y de hecho Paraguay es un país mediterráneo
en donde tampoco el flujo del aeropuerto no es como el flujo de Claro, otros tan países. intenso. Ahora, Entonces, Adriana, nosotros tenemos este escenario. Hoy se supone que la cantidad de casos positivos registrados representarían más o menos el 10% de casos que realmente tuvimos. Siempre se habla de que eso sería apenas la punta del iceberg. Quiere decir que nosotros tuvimos que haber tenido por lo menos 1,5 millones de personas ya que se contagiaron. ¿Es así? en el primer momento yo te aseguraría que pudo haber sido así. Después nosotros aumentamos muchísimo la capacidad de test y otra cuestión también importante para valorar ese tipo de estimaciones es que nosotros realizamos los test ya a los que tienen los síntomas, o sea, es muy dirigido, no es que los test se hacen de una manera aleatoria o de una manera random. O sea, entonces, la gente asintomática nunca se hizo el test. Sí, de hecho de que, por supuesto, es la punta del iceberg y categóricamente el número de camas que nosotros tenemos y el número de fallecidos ya es un indicador muy duro. Claro, pero es el más real. Claro, ahora lo que quiero llegar es, suponiendo que 1 millón de personas ya tuvieron el COVID en Paraguay, quiere decir que tenemos 6 millones de personas que todavía se pueden enfermar. O sea, digamos, el escenario, el mercado para el virus, por decirlo así, es enorme. Tal ¿Okay? cual, tal cual. Y nosotros estamos en este momento en una expansión del contagio, hay una circulación comunitaria ya del virus, ¿verdad? Y la única forma en que se controla esto, por lo menos lo que está pasando afuera, son las vacunas. Yo lo que pregunto es, ¿cuál es nuestro escenario de acá? Porque lo de la vacuna nosotros no lo vamos a tener como un freno hasta probablemente el año que viene. Así como está la cosa, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es nuestro escenario? Digo, porque tenemos 6 millones de personas que se pueden enfermar a lo largo de este tiempo. Bueno, este es un virus de interacciones humanas. El virus no va saltando no viaja por sí solo aquí o allá. Este es un virus que lo llevan las personas a otras personas. Y lastimosamente, voy a comentarte esto, que la vacuna tampoco es la panacea. Y eso lo podemos ver en los países que están vacunando a ritmo acelerado. De hecho, por ejemplo, Chile, que es un país que inclusive está ahí, nomás con Israel, está en una cuarentena prácticamente total. Y de hecho, sus números hoy están peor que nunca. Lo mismo pasa en el Reino Unido y en Europa. Cuando tuvimos esa esperanza de que la vacuna podía disminuir los contagios, en realidad era el éxito de las cuarentenas en estos lugares. Tan pronto se fueron relajando las medidas, a pesar de una vacunación del 40%, seguimos viendo números realmente catastróficos. Igualmente, ¿qué es lo que yo quiero rescatar con todo esto? Que en Paraguay, así como decía ayer el doctor Sequera, nosotros hicimos bien algunas cuarentenas y tomamos ciertas medidas que son relevantes y que de repente estoy segura que hacen que tengamos este escenario que es crítico, no es el ideal, pero que es esperanzador. O sea, yo creo que podemos nosotros remontar y cambiar una vez más la historia. Esto que ustedes mismos recién te felicitaban y te vuelvo a felicitar y a todos, no es común si uno ve en la tele o programas de otros países que los conductores tengan tapabocas. Eso comunicacionalmente es muy fuerte. Aunque nos vacunemos, vamos a tener que seguir con tapabocas. Y lamento muchísimo que una vez más yo soy la que diga esto, ¿verdad? No da gusto, estamos cansados, estamos hartos, tenemos miles de dudas, quejas, reclamos al gobierno, muchos totalmente válidos, pero esto depende de nosotros. O sea, yo me el tengo que cuidar escenario, por mí. para tener el escenario. El escenario es un escenario con tapabocas, lavado de manos, Nosotros distancia. vamos, con suerte, si conseguimos reducir la velocidad de contagio con la cuarentena y manteniendo la medida, endureciendo la medida, el escenario es seguir así como estamos ahora, es decir, va a haber actividades, pero todo con el tapaboca, con el distanciamiento, las actividades a medias, y se va a ir vacunando y hasta el año que viene esto va a seguir igual. Ese es el escenario. Probablemente, pero no solamente acá, Luis. Sí, en el mundo. En el mundo. En el mundo va a ser así. Ahora, sí, con ese gráfico también que le decía, nosotros tuvimos una economía reanudada desde prácticamente mayo. Los protocolos funcionaron también acá. Yo estoy segura que practicando, aplicando lo que ya sabemos, podemos seguir adelante sin tantas restricciones.
Y confío también en la ciudadanía, porque realmente los paraguayos sabemos hacer cuarentena y sabemos también aplicar los protocolos. Si nosotros hubiésemos manejado la pandemia como cualquier otro país de la región, hoy teníamos que tener 10.000 muertos. Si hubiésemos aplicado todas las mismas medidas que aplicaban los otros países, hoy hubiéramos tenido más de 10.000 muertos. Y si hubiéramos hecho cosas que hicieron en los países de primer mundo, entre 7.000 y 10.000, incluyendo Inglaterra. Doctora, usted hablaba, y creo que todos ya sabemos que el virus es una cuestión que se da entre la interacción entre las personas. La gente pregunta, ¿por qué se suspendió el tema de las caminatas en los parques en Iguazú, en Boyani, en todos los parques, cuando en realidad uno camina, no tiene interacción con la persona que está caminando también, salvo con la que está en compañía, que suele ser, que siempre es de su burbuja, ¿verdad? ¿Por qué si uno necesita hoy la salud mental y la caminata, creo que lo único que a muchos termina salvando, ¿verdad? Sí, porque realmente yo estoy totalmente de acuerdo con priorizar la salud mental y de hecho fuimos uno de los primeros en reactivar el tipo de actividades que de por ahí no representaban un aporte económico, pero sí eran importantes para la salud mental. Pero este es un momento, Patricia, demasiado crítico. Ustedes lo escucharon las compañeras que hablaron antes que mí. No hay camas, hay muchísimos médicos ya caídos, hay muchos otros batallando por su vida. Realmente este es un momento en donde, por tu propia seguridad, lo más seguro es quedarte en tu casa. Lo más seguro es tratar de tener la mínima interacción posible con otras personas, porque realmente es uno de los peores momentos que creo que en la historia del Paraguay estamos viviendo. Bueno, lo que nos queda entonces, digamos, es más de lo mismo, y esto no lo estoy diciendo como una cuestión crítica, sino como una cuestión práctica, ¿verdad? Creo que también es muy importante, Adriana, explicarle a la gente que esto va a seguir así, porque obviamente hay cansancio y todos están esperando, cuando se habló de la vacuna, que esto, digamos, se acaba ya, se acaba en un mes, en 2 meses, en 3 meses, y no es así. O sea, vamos a tener todo el año el mismo escenario y cruzaremos los dedos porque la aplicación de la vacuna a partir del año que viene empieza a tener resultados. Sí, así tal cual. Yo igualmente tengo esperanza de que vengan más dosis, de que podamos hacer una vacunación también masiva. Estamos trabajando también en eso, nos estamos involucrando más también con el doctor Sequera al respecto. No obstante, vuelvo a repetir, lastimosamente esa no es la panacea, pero sí sabemos otras cosas y hay también igualmente ciertas luces al final del túnel. Yo creo que vamos a tener que aplicar también otras herramientas no farmacológicas, de las cuales ya he discutido con algunas personas. De repente vamos a poder, por ejemplo, los test rápidos de corta duración. O sea, quizá vamos a tener que, cuando nos vamos a reunir con personas que no son de nuestro núcleo, vamos a soñar con una actividad masiva, vamos a tener que incorporar ese tipo de cuestiones para poder hacerlo de una manera segura. Pero eso no me quiero adelantar porque en este mismo momento tenemos que concentrarnos en apretar los cinturones lo máximo que se pueda, pero sí estamos en un plan y en un proyecto de mediano y largo plazo porque esto lastimosamente va para rato. Doctora, el viernes hablábamos en radio sobre el tema de la comunicación sobre las medidas restrictivas y sobre todo la argumentación epidemiológica de cada medida para que la gente entienda y acate en su mayoría por lo menos, ¿verdad? Y una de las cuestiones era la que acaba de explicar del tema de los parques. Otra era, ¿por qué puedo ir solamente hasta 500 metros a hacer una caminata, digamos? Y no es un cuestionamiento que estoy haciendo, es para que todos entendamos la razón de cada medida. Sí. Bueno, evidentemente, justamente como aprendimos un montón de cosas, y una de las cosas que hemos aprendido es la importancia, ¿verdad?, de ese momento en tu burbuja y el riesgo que tiene la disminución de las actividades al aire libre. Por eso en este decreto, que si vos comparás con lo que era el año pasado, es prácticamente una fase 0, pero no es una fase 0 como tal. Entonces, podés caminar cerca a tu casa, pero la idea es que te muevas lo menos posible de tu radio. Entonces, por eso podía haber sido 700, pero como es una normativa, tiene que tener un número exacto. Lo importante, lo conceptual es con lo que quiero que la gente se quede. ¿Qué es lo que nosotros quisimos evitar o cuál es el objetivo?
minimizar las interacciones humanas. O sea, la idea era que yo no tenga, digamos, que salir en mi auto para ir a hacer una caminata y cuando me agarren y me pregunten, yo les diga, me voy a hacer la caminata en Ñuguazú y me traslado 4 kilómetros para ir hasta Ñuguazú o uso la excusa de la caminata con mi vehículo. Esa era la idea. Así mismo, la verdad que sería re triste si en este momento apelamos a excusas, porque al final el único perjudicado somos mismos. O sea, eso mismo también me parece que comentaba Claro. la otra vez en la radio. Me decían, ¿qué pensaba de toda esta gente que aprovechó los días previos a la efectividad, digamos, del decreto? Y la verdad que me preocupa muchísimo porque esa migración al interior definitivamente implica una expansión del virus hacia esos lugares. Y puedes poner todas las excusas que quieras, pero los únicos perjudicados son las personas que hacen eso, porque hoy el sistema está muy sentido y no todo lo que fueron van a volver. Eso Ahora es tiene, doctora, ahora categórico. tiene un poquitito más sentido el tema de las caminatas, porque científicamente no había explicación de por qué yo no podía caminar. Eso es lo que la gente, que Eso es me lo que diga va. la doctora, Claro. científicamente, qué mal hago yo al caminar y que esté otro caminando, que no tengamos interacción. Entonces, la explicación que usted da es que aquella persona que usa su vehículo, en mi caso, yo por ejemplo en mi vehículo únicamente me puedo ir a la ciclovía de Boyani, ¿verdad? Que yo te diga me voy a la ciclovía, en verdad me estoy yendo a San Bernardino. O sea, Así mismo. eso es lo que quieren evitar. Así mismo. Y también, Evitar Katy, otra alguna cosa. excusa para la movilidad. Claro, y otra cosa también es muy diferente, es un recordatorio de que estamos en un momento crítico y estamos en pandemia. Una cosa que vos me digas que vos solita te vas a ir a la ciclovía a caminar, y otra que vos ya te encuentres con otra amiga, que da ni gusto, ¿verdad? Yo también extraño muchísimo hacer ese tipo de actividades, pero este no es el momento. Este es un momento de quedarnos en nuestra burbuja. Y me corrijo un poco ahí, el año pasado era un momento quédate en tu casa, este es quédate con tus burbujas. Y lo Y, otro, perdón, lo otro sobre una cuestión nomás, porque esto lo dijeron varios médicos, que suspender la actividad una semana no tiene mucho sentido porque dicen que tiene que ser por lo menos 2 semanas El de tiempo. corte para que tenga eso un impacto realmente en el nivel de contagios. 10 días para 10 días. para el ciclo. Ahora, vuelvo a insistir, independientemente al decreto y a las restricciones, esto va a ser algo que si nosotros nos queremos cuidar cada uno y también a nuestra familia, a nuestra comunidad, vamos a tener que extender, independientemente que, aunque después me digan, se puede hacer esto, lo otro, yo creo que hoy tenemos que incorporar ya cuáles son las actividades de mayor riesgo, cuáles son las de menos riesgo, y nosotros mismos tenemos que aprender a administrarnos. ¿Fito? Lo otro que quería preguntarte, doctora, y más que nada es para que todos entendamos la lógica. ¿Por qué me puedo ir a Brasil y no me puedo ir a Cordillera? Yo ya sé que explicaste, pero creo que tenemos que darle una explicación a la gente y decirle, ¿por qué no te podés ir a Cordillera y sí te podés ir a Brasil? Bueno, como expliqué la otra vez, y no tengo problema de explicarlo muchas veces o las veces que sea necesaria, el problema de este virus son las interacciones. Súper repetitivo, pero sumamente importante Sí, explicar. las relaciones que se dan entre la gente El cuando flujo estamos de gente. desayunando todos juntos. Claro, el flujo de gente que se va a ir al Brasil y los motivos otra vez, eso ya no vamos ni a entrar a discutir, pero hay mucha gente que va por motivos de trabajo también. Limitar ese tipo de viajes también inexorablemente va a afectar a nuestra economía. Nosotros somos un país mediterráneo. Yo creo que para un país sumamente grande, con una flota marítima impresionante, es muy fácil también de repente cerrar un aeropuerto. Esa es nuestra única salida y nuestra única llegada también de vacunas, de medicamentos. Al cerrar, se cierra también el comercio exterior. Nosotros somos un país, vuelvo a decir, que es prácticamente una isla rodeada de tierra. Entonces es muy importante, con Ángeles yo aprendí muchísimo sobre la ruta y la importancia de esa ruta que cuando se cierran, después de todo un proceso también abrir. Bueno, pero eso es independiente, es otro tema complejo que no se puede dejar de valorar tampoco, sobre todo en la situación geopolítica del Paraguay. Pero, considerando el flujo de gente y el tipo de interacciones que realizan, más el filtro, yo no te pido un PCR para irte a Cacupé, a Cordillera o a Samber. Sin embargo, sí te pido un PCR para ir al Brasil. Y eso también ya es un filtro. Y de hecho, ese filtro funciona porque el flujo de personas, y no solamente ahora, el flujo de personas que fue
al Brasil fue mucho, mucho menor. Normalmente iban 250.000 personas, ¿verdad? Sí, era un promedio de 1.500 que salían por día. Por día. Y hoy eso se redujo. Es el mismo concepto el tema de las cuadrillas, con todos los errores que tiene. ¿Qué es lo que yo busco con una cuadrilla? Disminuir esa movilidad, disminuir la interacción a por lo menos el 50%. Entonces yo ya tengo un 50% menos de los números. Y eso se traduce en esos números 3 a 4 veces menos que hoy tenemos en comparación con los otros países. Yo me voy a Cordillera con mi familia y me junto con mis parientes allá. Sin PCR, asintomático probablemente algún miembro de mi familia, y me estoy yendo a visitarle a mis tías, a mis abuelas y compañía, y ahí hacemos el chanchito, el tatacuá, la sopa paraguaya, la chipaguazú, a la noche cenamos, tomamos algún vinito, cerveza, lo que sea, sin tapabocas probablemente. Y ahí no hubo ni PCR antes ni PCR después y pudimos haber llevado el virus. Así mismo, y sobre en todo... Cordillera o en donde me vaya, Sí. no hay recursos en los hospitales probablemente. No. No hay terapia intensiva. Y lo que también es un dato que no es menor, que te vas de una zona de roja, probablemente a una naranja verde, que en cuestión de 2 semanas va a estar roja. Directora Ángeles, ¿los exámenes o test se les sigue pidiendo o ya no a los compristas que llegan de Brasil a Ciudad del Este? No, eso no se pidió en ningún momento. Ya. Nosotros cuando habilitamos, cuando el presidente decide habilitar el 15 de octubre del año pasado, llegamos a esa conclusión. No sé si recuerdan que se debatió muchísimo, que la misma gobernación querían poner los test rápidos y demás. Y bueno, entonces se optó por enfatizar los controles dentro de los comercios. Cantidad de personas que ingresaban, el lavado de manos, la toma de temperatura, distanciamiento. Y eso funcionó durante el tiempo. Recuerdan que Ciudad del Este estaba muy... Alto Paraná estaba muy mal y se pudo sostener eso más allá que se haya habilitado. Hoy los compristas van, disminuyó en una cantidad pero impresionante. El día de ayer el puente a las 4 de la tarde ya no había nada, absolutamente nada. Hoy estoy viendo las imágenes, está totalmente muerto, por eso le digo, mañana y pasado serían los días como para ver si en realidad el paraguayo tomó un poco más de conciencia para no salir o ya van a optar por ir nada más, ¿verdad? Mañana, si es que se da como se estaban dando en otros momentos, ponerle que es el 1 o 2% que van a salir. Antes salían 1.500, 2.000, ahora probablemente salgan 200. Migraciones solamente maneja datos sobre la gente que sale fuera del país, no el movimiento interno. Así mismo, solo los que tienen entradas y salidas del país. O sea, nosotros no tenemos cómo impedir que la gente se movilice, salvo... Policía Nacional. Solamente la... Bueno, Claro, pero- por eso se hace estos controles de Policía Nacional, Fuerzas Armadas y Policía Caminera. Nosotros no, solamente fronteras. Quiero añadir algo, un ejemplo importante, me pareció, esa apertura del puente. ¿Ustedes se acuerdan cuando debatíamos sobre eso? Y inclusive los comentarios de muchos opinólogos de que iba a haber hasta muertos en el puente. Y nosotros le decíamos, son 2 ciudades espejo. Lo que pasa en Foz no puede ser muy diferente a lo que pasa en Ciudad del Este o en otras ciudades fronterizas. Ese mismo ejemplo tenemos que traspolarlo ahora a nivel nacional. Cuando el virus ya es de circulación comunitaria, me tiene que preocupar más eso que hace mi vecino. Lo que hace el al lado de ese extranjero que va a venir, porque el virus está y está alrededor mío. Ahí ya no hay mucho que hacer. Incluso la gente de Pontaponá estaba preocupada por lo que pasaba en Pedro Juan y se Sí. viralizaban los videos de un brasilero en su vehículo mostrando Pontaponá fantasmagórica, ningún negocio abierto a la noche, y cruzaba una cuadra y en Pedro Juan Caballero todos estaban en la vereda de los negocios tomando, charlando, comiendo Vos alguna sabés que picadita y a mí compañía. ayer me enviaron los videos, Fito, y Pedro Juan estaba muerto. Ayer, Ayer. después de este decreto. Ayer Pedro Juan estaba justamente, eso compartía en un grupo que tenemos, de que Pedro Juan y la ruta de Chirihuelo, nosotros tuvimos apenas 4 salidas por Pedro Juan y las 4 fueron por cuestiones médicas certificadas. Punta Porán, a las 9:30, 10 de la noche ya nadie puede salir, y a quien se le encuentra por la calle se lo detiene y se lo lleva a Calados y al día siguiente se lo suelta. En Pedro Juan creo que están tomando la misma medida ahora con lo del decreto. Ayer me enviaron unos videos que estaba totalmente vacío. Ahora vamos a ver lo que decía la doctora Adriana. Lo que hagan
fiestas, encuentros y demás por la noche. Y bueno, la Policía Nacional está abocada a eso. El director de zona de Amambay está haciendo eso. Y la ruta que va a Chirihuelo, que ya viene hacia acá, vacía, no había nadie. Lo mismo que Saltos. Bueno, hay reiteración de preguntas, ¿verdad? ¿Por qué se sale? Bueno, es difícil, digamos, procesar esta información. Pero bueno, me quiero ir quedando con esto que me parece que es muy importante, que la gente entienda que esto todavía va para largo. Sí. O sea, que el tema de las mascarillas, el tema del distanciamiento, el tema de suspender, de ser posible, cualquier actividad social, por lo menos en lo que resta del semestre y seguramente la primera parte del semestre que viene, porque todavía vamos a estar en la parte más dura de la pandemia. Esto va a seguir así. Creo que el año pasado, o cuando arrancamos este año, no esperábamos estar en esta situación a esta altura del año. No. Ustedes no esperaban. Realmente las estimaciones eran catastróficas, eran peor. Cuando nos llamaban de exagerados y de alarmistas, por suerte funcionó, porque realmente nos adherimos a los protocolos, pudimos reanudar nuestras actividades, no solamente las económicas, las culturales y las sociales también, que son demasiado importantes y son súper importantes también para la salud mental. Yo creo que este es un segundo round, digamos, de esta lucha, pero con más conocimientos. Igualmente, es preocupante, es crítico, tenemos un poco la experiencia de los otros países. La vacunación no es la panacea, nosotros tenemos un sistema de salud fragmentado, débil, con muchos problemas, y arrastrando problemas históricos. Entonces, independientemente a todas las dudas, quejas, totalmente varias que podemos tener, debemos cuidarnos por nosotros mismos, por nuestras comunidades, por nuestras familias. Tenemos que adherirnos a los protocolos. Yo estoy segura que vamos a poder ir hacia adelante y con medidas no farmacológicas, con todo ese soporte que hace falta de medicamentos, de vacunas, y podemos volver a hacer historia. Adriana, vos decís, no es una panacea, pero, a ver, nosotros somos 7 millones de habitantes. Creo que son 4 millones los que se tienen que vacunar porque el resto son menores de 16 años. Entonces, digo, si nosotros tenemos 4 millones de vacunas y vacunamos a 2 millones o a 3 millones de personas, sí, nos va a cortar, obviamente, porque la gente que se vacuna a lo mejor se enferma igual, pero no se van a morir. Claro. Y acá lo que nos produce esta situación de crisis es que la gente se muere por COVID. Sí, totalmente de acuerdo. Pero cuando yo digo no es la panacea, es en el sentido de que no disminuye los contagios. ¿Que te acuerdas que una vez hablamos en la radio y habían algunos ensayos sumamente promisorios? Se puede contagiar igual. Igual te contagias. Eso fue un pinchazo de globo para la comunidad. Pero el contagio per se no es el problema. El problema es que hoy la enfermedad te puede matar. Pero si ya estás, digamos, vacunado, a lo mejor tenés la enfermedad, pero no te vas a morir. Es un problema grave, pero justamente todo este tema... Pasa a ser una gripe, digamos. Sí, pero... termina siendo una panacea para no morir, doctora. Al final es una panacea para no morir. Claro, hay que decirlo también, que la vacuna sí necesitamos y sí sirve. Sí. Nosotros no podemos dejar de decir que el gobierno está fracasando en la negociación para obtener las vacunas. Terriblemente, porque y no yo estoy totalmente no tenemos de acuerdo, vacunas ni para el personal de salud todavía. Estoy totalmente de acuerdo. Por supuesto, ese mensaje es contundente. La vacuna es útil, hay que vacunarse. Lo peor que podemos hacer es no vacunarnos, obviamente. Pero, Pati, no puedo dejar tampoco de alertar de que no es que me vacuno y ya ahí tiro el tapaboca, ya eso hago cuestiones multitudinarias, porque sí pasó eso en muchos otros países. Claro, entonces, los digamos, cuidados... vos podés contagiar y contagiarte, pero ya no te vas a morir. Ese es el punto con la vacuna. Previene las formas graves. Bueno, se nos fue el tiempo a nosotros. Muchísimas gracias, Ángeles. Muchísimas gracias, Adriana. Sé que es una tarea difícil esto de explicar una y otra vez, pero es absolutamente necesario. No nos queda, no tenemos alternativa, salvo eso. Muchísimas gracias.